Quiero que abran sus Biblias al libro de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 16. Solamente vamos a estar viendo esa sección allí. Juan 2, 13 al 16. Ya después, usted a través de la semana lea el resto del libro, pero solamente vamos a leer estos 4 versículos. Si no tiene una Biblia, busque a alguien que está al lado suyo, quizás le pueda ayudar. Si no, en la aplicación de Bible App puede ver allí la Biblia, o si no, pues obviamente lo tenemos aquí en nuestra pantalla para ayudarles. Juan 2, 13 al 16. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Quiero que visualice esta imagen en su mente. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Jesús, como todo judío obediente a la ley, sin duda cada vez venía a Jerusalén y venía al templo durante las celebraciones, específicamente la que vemos aquí, la celebración de la Pascua. Tenemos que acordarnos que durante los tiempos de Jesús todavía la adoración en el templo sucedía. Un dato que si usted quiere tomar notas y ponerlo allí: el templo no fue destruido hasta el verano del año 70 por los romanos. En realidad fue en agosto del 70. Pero una pregunta que quizás muchos de nosotros nos hacemos cuando leemos esta porción bíblica es: ¿por qué habían cambistas y por qué se vendían animales en el templo? Quiero darle un poquito de contexto histórico. Vaya al libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 13. Éxodo 30, 13. Dice: esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 eras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Se requería una ofrenda ¿de qué? De medio ciclo. El ciclo era la moneda que se usaba en el templo. Dice el versículo 30, conforme al ciclo del santuario. Esta era la moneda que era aprobada por los sacerdotes. Era la moneda que, de acuerdo a la ley, se tenía que traer como ofrenda, un medio ciclo. Ahora quiero que vayamos a los tiempos de Jesús, porque a través de estas enseñanzas quiero darle un poquito de los datos históricos de lo que está sucediendo durante los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús ya mayoría o muchos de los judíos se habían esparcido. Muchos vivían en la área de África, muchos vivían en las áreas de Europa, en Asia y en otras regiones y países. Y cuando venían en las celebraciones al templo, ¿qué tipo de monedas traían? Obviamente traían las monedas de los países donde vivían. Había un gran reto para estas personas que venían a celebrar y querían adorar en el templo. ¿Qué tal si venían al templo y no tenían medio ciclo? Si no tenían la moneda del santuario, de acuerdo al libro de Éxodo, ¿qué no van a poder hacer? No podrán traer su ofrenda. Para eso estaban, ¿qué? Los cambistas en el templo. Ahora, vaya al libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 2.
Deuteronomio 16:2. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Hay un lugar específico y estamos obviamente los tiempos de Jesús en el templo. Estos animales que nos está hablando el libro de Deuteronomio eran los animales del sacrificio. Y estos animales se traían al templo y tenían que ser examinados por los sacerdotes. Y no solamente examinados, sino que también tenían que ser ¿qué? Aprobados por los sacerdotes. Quiero que regresemos al contexto histórico de los tiempos de Jesús. Personas viajaban desde África y desde Europa y desde Asia para celebrar en este tiempo la Pascua y traían, imagínense tener que traer con ellos el animal del sacrificio. Viajaban gran distancias y viajaban muchos de ellos por largo tiempo. Había otro reto. ¿Qué tal si venían al templo y el animal que traían no era aprobado por los sacerdotes? ¿Qué sucedería? No podían traer su sacrificio. Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Los judíos, para poder lidiar con este problema o con este reto, establecieron un mercado en el templo. Entre comillas puse mis notas para ayudar. Pero quiero que ponga en mente, esto fue establecido ¿por quién? Por los judíos. Animales ya aprobados por los sacerdotes. Usted podía viajar desde Asia Menor a Jerusalén, podía entrar en el templo, no tenía que traer su oveja porque ya sabía que en el templo podía comprar una oveja que ya estaba aprobada por el sacerdote. Y había también mesas para los cambistas y intercambio de monedas de cualquier tipo o de cualquier país, y podían intercambiar esas monedas por monedas aprobadas por el templo, o lo que conocemos como ciclos. Si analizamos y pensamos en esto en la superficie, ¿se ve como una buena idea? Obviamente. Si lo analizamos así por su superficie, es una buenísima idea. Una gran conveniencia para todos los que venían al templo. Pero quiero darles un dato muy importante para que ustedes que tomen notas lo pongan allí. Esto no fue establecido por Dios. Fue establecido por los judíos. Medité en esto un poquito más profundo mientras estudiaba y me vino a mente esto. Cuán triste es la realidad que para muchos cristianos hoy vivimos en tiempos donde el enfoque principal del cristianismo es conveniencia. Vivimos en tiempos, hermanos, donde el enfoque principal del cristianismo ha venido a ser la conveniencia de las personas. Y voy a regresar a esto un poquito más adelante. Entonces, ¿por qué vemos a Jesús reaccionar de la manera que reaccionó? Porque en realidad esto es una buena idea. Dice el versículo 15 que haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y hasta volcó las mesas. Pastor, ¿no es esto un poquito extremo para algo que en realidad ayudaba a las personas? Hermanos, había un gran problema. El corazón. El corazón de los cambistas y el corazón de los que vendían los animales para el sacrificio.
todo esto en el templo se hacía con un propósito. Y el propósito era ganancia personal. Porque un porcentaje era para ellos. Solo que vemos aquí en realidad métodos creados para el provecho de corazones egoístas. Stephen Kendrick, uno de los directores y escritores de varias películas cristianas, dijo: todo acto pecaminoso siempre se puede trazar a motivaciones que egoístas. Es una característica que odiamos en otros, ¿no es así? Pero justificamos siempre en nosotros mismos. Hay tanta verdad en estas palabras. Yo quiero hoy que consideremos nuestros corazones, hermanos. Yo quiero que consideremos nuestros corazones, porque es allí donde está el problema. ¿Cómo está tu corazón? ¿Es tu actitud como escribe el salmista en el Salmo 119, versículo 36, cuando dice: inclina mi corazón a tus testimonios? Y cuando usa la palabra testimonios, está hablando, en otras palabras: Señor, inclina mi corazón a tu voluntad. Señor, inclina mi corazón a lo que está establecido por ti, no lo que está establecido por mí. Y termina el versículo diciendo: y no a la avaricia, no a las ganancias personales. En otras palabras, para mí, no al egoísmo. Unos años atrás, la familia pues visitamos Disney World. ¿Alguien aquí ha estado en Disney World anteriormente? Right? En Disney World, además de pagar cantidad de dinero para poder entrar a ver a Mickey Mouse, y además de todas las actividades que hay en los parques, porque son varios parques, para la conveniencia tienen diferentes tiendas. Si usted necesita comida, hay restaurantes. Si usted necesita agua, hay lugar donde se puede comprar agua o de tomar. O si necesita baterías para su cámara o lo que sea, está todo allí disponible para la conveniencia de aquellos que visitan a Disney World. Pero cuesta. Y aquellos que han estado allí saben que cuesta, porque todo es caro. Le voy a dar un ejemplo. Una botella de agua, una botella de agua como esta no la compré en Disney World, esta la compramos aquí. Una botella de agua como esa en Disney World le sale a usted $3.50. Si yo voy a Wise Supermarket, que es el supermercado donde vivimos nosotros en Pensilvania, un paquete de 24 aguas, de las mismas que venden en Disney, no las que de marca del supermercado, sino las mismas que venden en Disney, puedo comprar un paquete de 24 botellas por $6. Significa que cada botella me sale a 25 centavos. En realidad, la botella que yo estoy bebiendo ahora me sale 14 veces más, simplemente por la conveniencia que me está dando Disney de poder comprarla allí. Con $3.50 puedo comprar 14 botellas. Quiero hacer un punto, hermanos. Conveniencia viene con un precio. Regresemos a la enseñanza. Porque podemos hacer argumentos válidos con respecto al mercado en el templo. Podemos argumentarlo. Y podemos decir: wow, es una tremenda idea, qué buena idea. Porque en realidad tener el mercado en el templo iba a animar a las personas, más personas a venir. Como siempre también se dice, si trae más personas debe ser bueno. También el tener el mercado allí ayudaba a los judíos a ser obedientes a la ley.
Estábamos ayudándoles a ellos a ser obedientes a la ley y ser obedientes a Dios. Era aprobado por los sacerdotes y por los líderes religiosos. Y además todo el mundo lo hacía. Era el status quo. Era lo común entre todo el mundo. Y esos son los argumentos que podemos hacer y se ve como una buenísima idea. Pero como dije anteriormente, conveniencia viene con un precio. Y es lo que quiero mostrarle a usted en el día de hoy. Porque muchos de nosotros estamos dispuestos a pagar gran precio por querer vivir vidas cristianas de conveniencia. Aquí está el gran problema. Número 1. No podemos añadir a lo que Dios ya ha establecido, hermanos. No podemos añadir a lo que Dios ya ha establecido. Vivimos en tiempos donde deseamos vivir o ser relevantes. Como iglesias estamos viendo hoy en día métodos infiltrados en las iglesias. Porque simplemente funciona en el mundo, va a funcionar en la iglesia. Vemos personas e individuos que desean vivir de acuerdo a los estándares del mundo porque es relevante. Deseamos adaptar la voluntad de Dios a la nuestra. Y queremos vivir un cristianismo para nuestra conveniencia. Pero el problema está en el corazón. Porque hay corazones que desean enmendar, desean corregir y desean modificar la voluntad de Dios. Lo que ya está establecido en su palabra. Lo que vemos con esto son corazones egoístas y corazones que simplemente buscan lo suyo. No podemos añadir a lo que Dios ya ha establecido. Debemos leer el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 16 al 18. Y debemos meditar en esta palabra. Mira lo que dice Deuteronomio 6, 16, 18. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masa. Ponga mucha atención. Yo fielmente creo que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y para siempre. Guardad, ¿cómo? Cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Muchos de nosotros no cuidamos, no guardamos cuidadosamente los mandatos o los mandamientos de Dios. Y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Las mismas palabras que vemos en el libro de Salmo capítulo 119 cuando el rey David dice eso. Y el 18. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, no ante tus propios ojos. Para que te vaya bien y entres y posees la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Y obviamente Él no está hablando a nosotros de una tierra que nos va a entregar a nosotros, pero sí nos está hablando de las bendiciones y las promesas de las bendiciones de Dios. Y la gran promesa que tú y yo tenemos a través de Cristo Jesús es vida eterna. La palabra en el libro de Deuteronomio es muy clara cuando nos llama a guardar cuidadosamente. Si algo que usted quiere marcar en su Biblia, marque la palabra cuidadosamente. Porque podemos guardar la palabra o los mandamientos sin cuidado y sin precaución. Específicamente cuando nos enfocamos en nosotros mismos. Dije, ¿verdad?, que la conveniencia viene con un precio. Cuando deseamos añadir a lo que ya está establecido por Dios, pagamos un gran precio. ¿Qué precio pagamos? No $3.50 por una botella,
sino que perdemos la bendición y las promesas de Dios para nuestras vidas. ¿Vale la pena? Solamente usted puede contestar esa pregunta para su vida. El segundo problema es este. No podemos mezclar lo secular con lo sagrado. Es triste que estamos dispuestos a mezclar los métodos del mundo, las formas de la sociedad y las formas de la cultura con los métodos de Dios. Iglesias que dejan infiltrar los métodos del mundo simplemente porque es conveniente para las personas. Y seguidores de Cristo, o personas que se llaman seguidores de Cristo, dispuestos a vivir sus vidas iguales que los métodos del mundo. Y lo aceptamos como algo común y como algo bueno. No podemos mezclar lo secular con lo sagrado. Por eso es sagrado. Los judíos de este tiempo dejaron que el egoísmo, dejaron que las ganancias personales, la avaricia, la prosperidad, la conveniencia entrara en el templo. Y no solamente dejaron que entrara en el templo, sino que vino a ser algo común de la cultura del templo. Se servían ellos mismos y a la misma vez deseaban servir a Dios. ¿Cómo sé eso? Porque lo hacían por un porcentaje. Porcentaje significa una parte. Y la actitud de ellos era una parte para Dios, pero hay una parte para mí. ¿No es ese el corazón de muchos? Lo de Dios y lo mío. Yo creo que debe usted leer el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Porque el profeta va exactamente a ese punto. Dice el profeta: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Quiero que tome en mente, la Biblia nos enseña de que nosotros, el momento que hacemos el compromiso y comprometemos nuestras vidas a Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros somos ¿qué? Templos del Espíritu Santo. Ponga eso allí. Y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Y así hay muchos que viven hoy en día. Y así hay muchas iglesias también. Ni distinguieron entre lo inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos. En otras palabras, de lo que yo he establecido, han apartado su mirada. Y yo he sido profanado en medio de ellos. La conveniencia viene con un precio. Y cuando deseamos mezclar lo secular con lo sagrado, pagamos un gran precio. ¿Sabe cuál es el precio que pagamos? Separación de Dios. Y separados de Dios, estamos muertos sin esperanza. Y es triste que muchos de nosotros estamos dispuestos a pagar el precio. Este mismo problema es lo que Jesús confronta en el templo, hermanos. Él confronta hoy este mismo problema en nuestros corazones.
Hemos comprometido nuestros corazones, hemos comprometido nuestra fe y en muchos hemos comprometido nuestra salvación. En nuestros corazones hay mesas y en nuestros corazones se están vendiendo animales. Por conveniencia, por egoísmo y gratificación personal. La actitud de muchos está bien porque todavía Dios es parte de esto. Vivimos deseando constantemente de enmendar lo que Dios ha establecido sobre nuestras vidas. Y continuamos deseando mezclar lo secular, lo impío, con lo que es sagrado y con lo que es apartado para Él. Voy a ser bien directo. Aquí hay muchos que por conveniencia están lejos de la voluntad de Dios. Y viven en una falsa sensación de que son salvos. El libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 17, hasta el capítulo 3, versículo 4. No se me preocupe si usted ha leído el libro de Malaquías, el versículo 17 es el último versículo en el capítulo 2, por si acaso. Porque los vi algunos, va a leer 2 capítulos. No. Malaquías 2, 17 y de ahí adelante vamos a leer. Quiero que meditemos en esa palabra. Ya estoy terminando. No se me duerman, pero ponga atención. Malaquías 2, 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué hemos cansado? Dice el profeta, en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿No vemos aquí una comparación con lo secular? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y exactamente esta profecía, el capítulo 3, versículo 1, nos está hablando de la persona de Jesús. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Marque esto en su Biblia. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Marque eso allí. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los días que yo he establecido, en otras palabras. Y como en los años antiguos. Dice aquí que traerán a Jehová ofrenda en justicia. No por ellos mismos, sino por este gran mensajero en el capítulo 3, versículo 1, versículo 2, Jesús. Pero hay un detalle muy importante aquí. Jesús es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Esto, hermanos, es un mensaje de esperanza. ¿Cómo puede ser esto un mensaje de esperanza, pastor? Está hablando acerca de fuego. No dice Él es como un fuego consumidor. Si dijera Él es como un fuego consumidor en este preciso, en el contexto de lo que está hablando aquí,
sería muy diferente. No está describiendo un fuego como un fuego en el bosque que destruye y termina con los árboles. Sino dice aquí en el versículo 2, hermanos, Él es como un fuego purificador. Todavía es fuego. Y por eso debe haber temblor y debe haber temor cuando venimos delante de Él. Pero es un fuego purificador. Mi oración es esta, hermanos. Que su Espíritu purifique nuestros corazones. Que quite hoy de nuestros corazones las mesas de conveniencia. Que quite de nuestros corazones toda mesa de egoísmo. Y que vivamos completamente bajo la autoridad de su palabra, lo que Él ya ha establecido sobre nuestras vidas. Que haya en nosotros una distinción entre lo que es santo y lo que es profano. Porque sin santidad nadie lo verá. Que su Espíritu purifique como fuego nuestros corazones. No mañana, no la semana próxima, no al final de esta serie, hoy. Que las palabras de Pablo a la iglesia de Roma, obviamente es palabras inspiradas por el Espíritu Santo, sean una realidad en nuestras vidas. Y con esto termino. Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio vivo, nuestras vidas enteras, santo, apartado completamente para Él, agradable a Él, y si es agradable a Él, tiene que ser de acuerdo a lo que Él ha establecido. Y este es nuestro culto racional. Mire el 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad nuestra, no, cuál sea la buena voluntad de nuestro Dios. Una voluntad que es agradable y una voluntad que es perfecta. Hay mesas y hay venta en muchos de nuestros corazones. Y pedimos hoy, Señor, que tú entres en este templo y tu Espíritu purifique nuestros corazones.